Hola, mi nombre es Yesenia González y soy estudiante de primer semestre de Derecho en la Universidad Iberoamericana. El día de hoy vamos a realizar una presentación sobre diferentes temas de la materia de Filosofía del Derecho del profesor Julián Bonilla. Vamos a hablar sobre defensa de la autoridad estricta, defensa del subordinado, quien obedece a la autoridad. Vamos a hablar de la defensa de la adscripción de la autoridad ideal. Como dice Thomas Hobbes, quien argumenta que lo importante no es quién tiene la razón, sino quién tiene la autoridad legítima para imponer un orden en su visión. Una autoridad central fuerte es esencial para evitar el caos y la guerra de todos contra todos. Muchas gracias y vamos a iniciar. Un saludo para todos, mi nombre es Ángel Marín Sicarón y también estudiante del programa de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Les comento que al final de este video estaremos respondiendo una pregunta muy importante y es cómo debe ser la relación que debe tener una autoridad con sus subordinados. Les invito a que se queden con nosotros en esta exposición. Para iniciar con esta presentación vamos a hablar sobre una defensa de la autoridad estricta que se basa en el control, la organización, demarcando límites para promover la obediencia y la responsabilidad. Es un enfoque utilizado para el funcionamiento óptimo de una sociedad. Por medio de este se cumplen con las normas y valores establecidos. La autoridad estricta crea un marco donde las expectativas son claras, fomentando la disciplina que contribuye a un desempeño óptimo y un desarrollo ordenado. La autoridad estricta puede ser beneficiosa para mantener la estabilidad y el orden, cuando se ejerza de una manera justa y equitativa. Es importante encontrar un equilibrio entre la autoridad y la libertad individual para evitar el abuso de poder. En la autoridad estricta podemos encontrar la aplicación de la disciplina y el respeto de la sociedad, además de la seguridad, que son aspectos fundamentales en la defensa. Por ejemplo, podemos hablar de la seguridad de estar libres de peligros, la protección moral de las personas o de los bienes, la defensa de la integridad física de cada uno de los individuos, y así podemos aumentar la estabilidad de la sociedad, el equilibrio de la sociedad, desarrollo económico, social, evitando la violencia y el caos. De esta manera se establecen las medidas de seguridad efectiva y mantienen el orden público, previniendo lo que es la delincuencia y el crimen. Ejemplo de ello, tenemos el Sistema de Seguridad Nacional de Israel, que es un sistema muy bien organizado y de eso somos testigos cada vez que se realizan ataques a Israel de un país a otro. Tienen un tiempo de respuesta muy rápido y no solo eso, sino que tienen un sistema muy bien organizado, muy bien planificado para poder detectar cualquier ataque que venga hacia este país. Además, también podemos hablar de la organización que tiene la Policía de Nueva York, el cual permite que cada uno de los ciudadanos se sientan libres en el ambiente donde estén. Podemos hablar de que la autoridad estricta ejerce el control bajo la justificación de que el ser humano es propenso al desorden, que se requiere control para mantener la paz, la moral y la tradición. Además también que el poder legítimo necesita imponer su voluntad para que el sistema funcione. Ahora bien, en la defensa de la autoridad estricta se encuentran diferentes posturas filosóficas. Se puede hablar del autoritarismo, se puede hablar del absolutismo. Nos encontramos con filósofos como Thomas Hobbes, Friedrich Nietzsche, que tienen posturas sobre la defensa de la autoridad estricta. Por ejemplo, Hobbes, el cual defendió la necesidad de una autoridad absoluta para mantener el orden, y Friedrich Nietzsche, la importancia de la autoridad y la jerarquía de una sociedad. Bueno, y continuando con nuestra exposición, llegamos a la defensa de la autoridad flexible. Según Pablo Freire, 1970, la autoridad no debe ser negada, sino ejercida en forma amorosa, dialogante y comprometida con la libertad del otro.
Freire también señalaba que el verdadero educador no impone, sino que propone y construye el conocimiento con sus estudiantes. Esta autoridad flexible representa un modelo que abre paso al diálogo, a la justificación, a la explicación, el usar la jerarquía como una figura de liderazgo y no como una autoridad rígida. En las sociedades democráticas y multiculturales es muy útil, tal cual nos lo muestra Habermas en 1992, donde decía que la legitimidad de la autoridad moderna depende de su capacidad de sostenerse en el diálogo racional y no en la imposición unilateral. Lo que refiere el autor es que el respeto por la autoridad se construye en ambas partes. Una autoridad flexible no es debilidad o no significa que exista una pérdida en el control de la sociedad. Al contrario, es la mejor forma, la forma más madura y sobre todo la forma más justa de ejercer el poder y defender la justicia. Gracias a la autoridad flexible se impulsa la participación, se impulsa el aprendizaje y algo muy importante, se impulsa la construcción de vínculos entre los diferentes pisos jerárquicos. Ahora vamos a hablar de la defensa del subordinado revolucionario, que sostiene que el sujeto subordinado no obedece por su sumisión, sino que tiene un propósito, y ese propósito es transformar, es albergar conciencia crítica. De esta manera aceptar las reglas formales y se prepara para cambiarlas. Esta obediencia no es ciega, sino que es muy estratégica, además de ello, con vocación emancipadora. Desde la perspectiva del derecho natural, esta figura se legitima porque el individuo tiene derechos inherentes que preceden al Estado, y la resistencia al poder que viola el bien común puede considerarse un deber moral. Además, según el derecho positivo, los ciudadanos deben de tener canales institucionales para expresar el desacuerdo. Además de ello, también pueden cambiar legalmente las normas o pueden contribuir para que se generen estos cambios teniendo en cuenta que se busca el bien común. Tenemos ejemplos de la aplicación del subordinado revolucionario. Por ejemplo, tenemos la Revolución Francesa, ya que mostró una obediencia inicial a las estructuras previas, mientras se incubaba la oposición radical que desembocó en una nueva constitución y declaración de los derechos, como el derecho natural, en especial con la declaración de 1793 que consagró el derecho de resistencia, que ya es el derecho positivo. También podemos hablar sobre Estados Unidos en 1776 con la Revolución Americana. Los colonos obedecían leyes británicas, pero cultivaron la resistencia usando mecanismos legales, declaración de la independencia y la Constitución, fundamentos tanto en derechos naturales como en normas positivas posteriores. Y podemos hablar más adelante sobre la China contemporánea, que es un estado autoritario comunista. No existen canales democráticos, de oposición, ni mecanismos de participación ciudadana real. La obediencia es impuesta y no existe insurgencia legalmente reconocida. El sistema no permite subordinados revolucionarios en la forma democrática. Y para hablar de un país más cercano, podemos hablar de Venezuela. Bajo gobiernos populistas y autoritarios, el Estado desmanteló instituciones independientes y suprime la oposición legal. La obediencia es exigida sin participación, lo que impide la posibilidad de transformar el sistema desde adentro. Bueno, ahora bien, hablemos sobre una defensa del subordinado obediente. Y empecemos con Confucio. Según Confucio, la obediencia no es ciega, sino basada en la confianza moral en quien ocupa un rol superior. Chan, 1963. Para muchos, el defender la figura del subordinado obediente se está cayendo en el hecho de minimizar la persona o de asociar esta figura como pasividad. Pero en muchos contextos de la vida, contextos laborales o en diferentes comunidades y sociedades, un subordinado obediente es un ciudadano de valor, un ciudadano de gran estima moral, de gran importancia porque éste respeta a cabalidad la jerarquía en sus distintas situaciones. Esta virtud de obediencia contribuye al equilibrio del sistema.
Por ejemplo, Simón, 1997, sostiene que una organización no funcionaría si cada miembro cuestionara constantemente las órdenes que recibe. Esto es correcto. Es correcto ello, pues para que exista un orden o mejor aún una fluidez en la ejecución de labores, se requiere que exista una estructura donde cada persona actúe cumpliendo a sus labores. Lo mismo sucede con nosotros, lo mismo sucede en nuestra sociedad, donde cada una de las personas está cumpliendo una labor, por pequeña que sea, desde el que barre las calles hasta el presidente de la República están cumpliendo una labor y contribuyendo ampliamente al crecimiento de la misma, al crecimiento de esta misma sociedad, al mejoramiento del país en general. En nuestro país, la Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia C-578 de 1995, manifiesta que en obediencia debida y obediencia reflexiva, el subordinado debe cumplir órdenes, pero también es deber de éste negarse a estas órdenes si se trata de manifestaciones ilegales o inconstitucionales. Seguidamente vamos a abordar el tema sobre una defensa descripción de autoridad ideal. En su texto de la autoridad, Friedrich Engels hace una referencia provocadora pero fundamentada del papel del subordinado en una sociedad revolucionaria. A diferencia de la visión clásica, que asocia obediencia con sumisión ciega, que ya habíamos hablado de esto anteriormente, Engels plantea que el subordinado puede obedecer sin renunciar a su conciencia crítica. ¿Cuándo? Pues cuando la autoridad a la que se somete está orientada al bien común y organizada colectivamente. Engels, 2003. Entonces, pues ¿esto qué puede hacer? Pues enlaza con la autoridad ideal o con la idea de esta autoridad ideal. ¿Qué quiere decir? Aquella que no se impone desde la fuerza ni desde la arbitrariedad, sino que emerge desde el consenso, desde la necesidad social y la funcionalidad técnica o moral. Una autoridad ideal coordina, organiza, garantiza nuestros derechos, sin anular la autonomía individual. En otras palabras, una democracia organizada requiere cierta obediencia para que funcione el bien colectivo. Podemos también relacionarla con el derecho natural, que es basado en los principios como la justicia, la libertad, la dignidad humana, y legitima la autoridad solo si se respeta la naturaleza humana y sus derechos esenciales. Así, el subordinado revolucionario obedece cuando la autoridad respeta la ley natural, como la que ya dijimos, libertad, igualdad, dignidad, etc. Y si vamos a hablar del derecho positivo, en cambio, refiere a las leyes ya creadas por el Estado. Engels reconoce que aún bajo el régimen socialista, los subordinados deberán acatar reglas impuestas por la colectividad. ¿Qué quiere decir? Por un sistema legal positivo, transformador democráticamente. Esta articulación muestra que la obediencia del subordinado no es pasiva ni irracional, sino que puede ser un acto revolucionario cuando ejerce o cuando se ejerce para construir una autoridad nueva, justa, colectiva, funcional, distinta al autoritarismo. Tenemos ejemplos de ellos. Los ejemplos donde se aplica la obediencia revolucionaria en autoridad democrática. Tenemos países como Bolivia y Noruega. En Bolivia, durante el gobierno de Evo Morales, los movimientos socialistas obedecieron estructuras organizadas desde los sindicatos campesinos e indígenas, pero lo hacían desde una lógica participativa, no impuesta, ni articulando autoridad colectiva ni derecho positivo. Sisbensi, 2010. Ahora Noruega. Noruega, aunque no es revolucionario, es un ejemplo de autoridad ideal. La obediencia ciudadana al Estado se basa en la legitimidad democrática y derechos ampliamente garantizados. Y también tenemos países donde no se aplica la obediencia autoritaria sin cuestionamiento, como por ejemplo Corea del Norte. Es un ejemplo muy claro porque allí la obediencia es forzada, basada en el miedo, en la represión. Aquí el subordinado no puede cuestionar la autoridad.
y el derecho positivo está diseñado para sostener un sistema totalitario, violando principios de derecho natural. Esto se encuentra en Amnistía Internacional 2023. Y tenemos un país que es un país ubicado en el noroeste de África, que se llama Eritrea, régimen que es autoritario, donde el servicio militar es obligatorio y la represión política impiden cualquier forma de autonomía o crítica. Para finalizar esta presentación, mi compañero y yo vamos a responder al siguiente interrogante. ¿Cómo debe ser la relación entre una autoridad y sus subordinados? La relación entre autoridad y subordinados debe basarse en el respeto, la legitimidad y el cumplimiento de normas justas. No se trata de obedecer ciegamente, sino de reconocer una autoridad que actúe para el bien común. Engels, por ejemplo, defendía que incluso en una revolución se necesita cierta autoridad, pero no autoritaria, sino funcional y colectiva. Desde el derecho natural, esta relación debe respetar la dignidad humana y desde el derecho positivo estar dentro de la ley. Cuando hay participación y justicia, como en democracias sólidas, la autoridad se gana el respeto, pero si hay imposición y miedo, como regímenes autoritarios, esa relación se rompe. ¿Qué quiere decir? Que una buena autoridad no manda por poder, sino porque su liderazgo es justo y reconocido. Ahora, compañero Ángel, ¿qué nos puedes decir? Claro, compañera. Es importante también agregar lo que decía Max Weber en 1922, y donde decía que se reconoce la autoridad racional legal como legítima cuando está sustentada en normas claras y estructuras burocráticas formales. Si bien sabemos que un líder no es el que manda, un líder no es el que se engrandece, sino el que enseña con el ejemplo, los subordinados deben ser eso, subordinados, personas que estén en una empresa luchando desde cada una de sus labores por el bien común, que es el crecimiento de esta. Muchos ven la autoridad estricta como un sistema tirano, un sistema fuerte, donde su función es llevar a las personas a la sumisión, pero no. La función principal de una autoridad es de buscar la justicia, que las normas y las reglas se cumplan a cabalidad, sean respetadas, a su vez se juzgue quien las irrespete, y todo ello buscando el crecimiento, buscando la estabilidad, buscando el mejoramiento. El mejoramiento no solo si hablamos de una empresa con subordinados, de un jefe con subordinados, sino el mejoramiento también de un país, si hablamos de un presidente con su comunidad.